Ahora vamos a analizar lo que es el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Y para eso vamos a tener que recordar un poco lo que era el teorema del coseno. Esto se ve en la parte de trigonometría. El teorema del coseno es algo como el teorema de Pitágoras, pero está extrapolado a cualquier triángulo, ¿ya? Esto nos permite calcular la longitud de cualquier triángulo y lo único sí que también relaciona acá una variable extra que sería el coseno del ángulo que estamos analizando entre, entre ambos lados, por así decirlo. Esto podemos verlo y representarlo en cualquier triángulo y lo vamos a tratar de aplicar acá, en este caso. Entonces, en el teorema del coseno, en este caso, podríamos decir aquí como que nuestro C sería como la diferencia entre la resta, entre dos vectores. Fijémonos que es resta porque en la resta uno parte siempre del origen. Cuando es suma, uno pone el vector, el inicio del segundo vector lo pone al final del primero. En este caso están partiendo ambos del mismo punto y eso geométricamente representa como una resta de vectores. Entonces estamos restando dos vectores, ¿ya? Y podríamos decirte que esto es como nuestro C y acá, no sé, pues estos serían como nuestros catetos A y B, ¿ya? Entonces si aplicamos el teorema al coseno, literalmente podemos ir como sustituyendo, nos quedaría algo así como la norma de U menos B es igual al U como norma, más el B con norma, menos 2, ahí sería el U por B por el coseno del ángulo, ¿ya? Que es lo mismo, esta misma expresión es la que se tiene acá, ¿ya? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que propone el autor? Lo que nos hace acá es, trabaja primero con esto, ¿ya? Y lo que hace simplemente, como es una norma y está al cuadrado, es como si nosotros tengamos la resta de estos vectores, pero la estamos multiplicando al cuadrado, multiplicando por sí mismo. ¿Ya? Y recordemos un poquito que cuando nos decía la norma de cualquier cosa, de un u, de un b, era la raíz de ese vector multiplicado por ese mismo vector. En este caso, lo que nosotros tenemos es un u menos b, o sea, una resta. Por lo tanto, esta norma sería u menos b por u menos b. Pero como esta norma está al cuadrado, el cuadrado elimina a la raíz cuadrada. Y por eso simplemente nos queda la multiplicación al cuadrado de ese vector. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que desarrollar como un cuadrado binomio. Sería como el primero al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Y por qué es importante? Porque esto que tenemos acá, que sería como estos dos términos, el u por u, que es como la norma al cuadrado, y acá el b por b, también es como la norma al cuadrado. Entonces nosotros lo que hacemos ahora es, esto lo igualamos con lo primero que teníamos, que era, recordemos, lo que teníamos acá, en esta parte, con todo lo que teníamos acá, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo de esta parte en amarillo nos lleva como a lo que yo voy a colocar aquí, como esto en amarillo. Esto es lo mismo. Y ahora lo que nos piden es que lo igualemos con lo que teníamos originalmente. Entonces fíjense que si lo igualamos, ¿qué podemos hacer? Vemos que este vector se repite. Si se repite, se elimina en ambos lados. El b también se elimina. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, primero nos quedaron los dos negativos, así que los transformamos a positivos. Nos quedó esto mismo, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedaría el módulo de u, perdón, la norma de u, por la norma de b, por el coseno del ángulo. Esto va a ser igual, esto que es lo de arriba, va a ser igual a lo que nos quedó abajo. Que en este caso sería simplemente el vector u por el vector b. Ahora, muchas veces este teorema, que es el que está acá, nosotros lo vamos a utilizar cuando nos pidan calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí podemos despejar el coseno del ángulo. Y esto nos daría u por b partido la norma de u multiplicado por la norma de b. Entonces, si ya tenemos nuestros dos vectores, ahora simplemente desarrollamos esto. Eso nos va a dar el coseno del ángulo y aplicando el coseno inverso, nosotros podemos determinar el ángulo comprendido
entre esos dos ángulos, entre esos dos vectores, ¿ya? Como para determinar el alfa. Esa es como una de las utilidades eh, que se le da como a este teorema, ¿ya? Por lo tanto, esta formulita vamos a tener que aprenderla de memoria. Nos dice aquí que los vectores u y b, cuando, ¿qué quiere decir que sean ortogonales? La ortogonalidad quiere decir que son vectores perpendiculares, ¿ya? Y cuando son vectores perpendiculares, siempre el producto punto nos va a dar cero, en cualquier vector, siempre que sean como perpendiculares. Perpendicular quiere decir que forma como un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y en cambio, acá nos dice que dos vectores van a ser paralelos siempre y cuando uno sea como igual al otro multiplicado por alguna escalar, ¿ya? O sea, van a tener la misma dirección, en definitiva. Dos vectores paralelos van a tener la misma dirección. Ya, vamos entonces con las proyecciones. Y primero entender un poco el concepto como de proyección. Cuando hablamos como de una proyección, físicamente podríamos entender que esa proyección es como una sombra, una estela que tú estás dejando sobre algún plano, ¿ya? Por ejemplo, no sé, aquí mismo tengo la luz, como que la luz deja una sombra detrás mío. Podría decir que esa sombra es como la proyección que se genera sobre el plano, como la proyección que yo estoy generando sobre algún plano, ¿ya? Lo mismo hay que intentar entender sobre los vectores, ¿ya? Un vector también puede dejar una proyección sobre algún otro eje, algún plano, lo que nos estén pidiendo, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos analizar y ver que si nosotros tenemos acá como un vector, ¿cómo podríamos decir? No sé, tenemos como este vector, acá tenemos un vector v, podemos ver que el vector v deja una proyección sobre el otro, como, como la sombra, por así decirlo. Como si la luz viniese como de acá arriba. Solo dejásemos todo esto en rojo, sería como nuestra proyección del vector sobre otro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo define aquí la proyección de un vector? Nos dice que al final la proyección siempre de un vector va a ser de un vector v sobre u. Nos dice que va a ser un t, un escalar t multiplicado por el vector u. Siempre va a tener que dar eso como resultado, ¿ya? Em, Ahora, ¿cómo lo calculan acá? Lo que hacen es multiplicar al u con un producto punto, lo multiplican por el vector v menos t por u. Ya, al final, desarrollando toda esta operación, lo importante es que logremos determinar cuánto vale ese t, ¿ya? Y lo único que hacen acá es multiplicar al u por v mediante un producto interior, y eso lo dividen por el u al cuadrado. Entender de que el u vendría siendo como el vector base sobre el que se está proyectando el otro. El vector v sería el vector que nosotros queremos proyectar. Entonces, cuando nosotros leemos esto, estamos diciendo la proyección de un vector v sobre un vector u. Estamos viendo la proyección del vector v, cómo esa proyección la deja sobre el vector u. ¿Ya? Bueno, sería como esa la fórmula, entonces sería el producto interior de u por v partido el producto interior de u por u. ¿Ya? Por lo tanto, como esta parte del t sería como esto sería como nuestro t, ¿ya? Ahora, para medir la proyección completa, ese t lo único que se tiene que hacer es multiplicar por el vector original que nos servía como base, ¿ya? Y eso nos daría la proyección de un determinado vector v sobre otro, ¿ya? ¿Qué nos están diciendo acá? Tenemos que, dado un vector u, sus componentes o sus proyecciones van a estar dados por, bueno, aquí nos da esto de los cosenos, ¿ya? ¿Cómo calculamos los cosenos o el seno? Por ejemplo, siempre nosotros vamos a calcular un coseno como la componente x de un vector dividido por la norma de ese vector. Ahora, ¿cómo calculamos siempre la proyección sobre el eje x en este caso, por ejemplo? Recordar, esto es como si tuviésemos algo de trigonometría. Este es un triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos este como nuestro ángulo base, tendríamos que el UX vendría siendo como nuestro lado adyacente y nuestro UI vendría siendo como nuestro lado opuesto. Entonces, si yo quiero calcular algo, no sé, por ejemplo, eh, el lado opuesto, el lado opuesto está relacionado con el seno del ángulo. Recordar, el seno del ángulo se mide como el lado opuesto partido la hipotenusa. La hipotenusa en este triángulo para nosotros sería el módulo de U. Entonces aquí podemos ir reemplazando. Seno del ángulo sería el lado opuesto. ¿Qué es el lado opuesto?
el UI partido el módulo de U. Y ahora aquí yo podría obtener que mi UI sería el módulo de U multiplicado por el seno del ángulo. Lo mismo podría hacer yo para calcular el coseno. Y esto es lo que se explica acá. Importante entender entonces que lo que nos está diciendo acá es que el coseno de cualquier ángulo que estemos nosotros analizando sobre un plano cartesiano sería la componente X dividido el módulo del vector. Eso sería equivalente al coseno. Lo mismo en el seno, pero en el seno ahora sería la componente Y, ¿ya? Dividido por el módulo del vector completo, ¿ya? Y esto nos ayudaría como a calcular las proyecciones de cualquier vector sobre los planos. Ya, entonces, en esta parte de los cosenos directores, nos dice que los cosenos directores siempre van a ser como por ejemplo, para el ángulo alfa, va a ser como la primera componente dividido la norma. Para el coseno de beta, sería el segundo componente, que sería como el eje Y, la coordenada de Y partido la norma, y para el coseno de gamma, sería como la coordenada del el eje Z dividido por la norma. Ahora, geométricamente, esto lo podríamos representar aquí como directamente como ese ángulo que se forma entre el eje X y el vector. Ahí sería como esto nuestro alfa. El beta sería como el ángulo que formamos entre el eje Y y el vector. Y después el gamma sería como entre el eje Z y el vector. Esos serían como los distintos ángulos que estaríamos formando nosotros con los diversos ejes. Y con eso lo calculamos mediante los cosenos directores, ¿ya? Cada una de las respectivas coordenadas de dicho eje se tiene que dividir por la norma y eso nos estaría dando el ángulo con respecto al vector, con respecto a ese eje que estamos analizando, ¿ya? Lo último que nos queda es analizar lo del producto vectorial. Entonces, ¿qué será el producto vectorial? Habíamos hablado ya del producto interior, que era el producto entre dos vectores y que nos daba un escalar. Ahora el producto vectorial también sigue siendo una multiplicación de vectores, pero ahora esto nos va a seguir dando un vector. ¿Y cómo se hace esto? Con la operación del producto cruz. ¿Qué es esto del producto cruz? Nosotros aquí tenemos que colocar cada uno de los vectores directores, que sería como el itongo, jtongo y ktongo, vectores unitarios que nos están dando la dirección en el eje X, en el eje Y y en el eje Z respectivamente. Colocamos nuestro primer vector y colocamos nuestro segundo vector. Y esto tenemos que calcularle la determinante. Cuando calculamos la determinante de esto, que sería lo mismo que desarrollar esta operación, nos va a dar el resultado del producto vectorial de dos vectores, que se llama producto cruz. Lo que es importante, el resultado de esto, ¿qué nos va a dar siempre un vector perpendicular a ambos vectores, ¿ya? Por ejemplo, acá estamos viendo que si multiplicamos el U y el V, el producto vectorial siempre va a ser uno perpendicular a ambos, ¿ya? Siempre el perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90. Estaría formando un ángulo de 90 con respecto a este y un ángulo de 90 con respecto al otro. El producto vectorial siempre entonces nos va a entregar un vector que va a ser perpendicular a ambos, ¿ya? Entonces, lo primero que nos está diciendo, que nosotros estemos multiplicando, por ejemplo, un vector U por un U cruz V, nos va a dar 0. ¿Ya? ¿Y eso por qué va a pasar? Porque esto, el U multiplicado por cualquier otro vector, cuando lo hace por producto punto, por producto cruz, nos va a dar un vector perpendicular al U. ¿Y qué dijimos nosotros de la multiplicación cuando estamos multiplicando mediante producto punto? Dos vectores que son perpendiculares, el resultado siempre es cero. Ya, recordar eso, cuando estamos multiplicando dos vectores que son perpendiculares mediante producto punto, eso nos va a dar cero, siempre. Nunca nos va a dar un número. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? Volviendo un poco a lo anterior, recordar esta formulita. Nos da el coseno, esa fórmula está asociada al coseno, que es el coseno del ángulo formado entre ambos vectores. Entonces, cuando son ángulos perpendiculares, forma un ángulo de 90. El coseno de 90 es cero. Por lo tanto, siempre que estemos multiplicando mediante un producto punto
dos vectores perpendiculares, el resultado sí o sí nos va a dar cero. Eso es la primera parte. Bueno, la segunda parte es como más de lo mismo, ¿ya? El hecho que multiplicamos un u y un b con producto cruz nos va a dar un vector perpendicular a ambos, o sea, va a seguir siendo perpendicular a b. Por lo tanto, este resultado es perpendicular a b y al multiplicarlo con un producto punto nos sigue dando cero, ¿ya? Cuando nosotros con producto cruz invertimos la operación, o sea, en vez de decir u cruz b, decimos b cruz u, el resultado va a ser un vector pero en la dirección contraria. O sea, con sus componentes todas negativas. ¿Ya? Aquí aplicamos reglas de distributividad con respecto al producto punto. El U producto, perdón, con respecto al producto cruz. El producto cruz, cuando está multiplicando una suma de dos vectores, lo único que hacemos es distribuirla. ¿Ya? Nos quedaría ese vector U multiplicando con un producto cruz a ambos anteriores. ¿Ya? Eh, es importante que respetemos el orden. Por eso nos dicen aquí, el U multiplicado con producto cruz por la suma de dos vectores es siempre el primer vector, el que estaba en azulito, el que estaba en azul primero, y después van a ir los demás. En cambio aquí, si multiplicamos primero la suma, y eso lo multiplicamos con producto cruz por el otro, tenemos que mantener dicho orden. Ya, primero van los vectores de la suma, y después iría el del producto cruz. Bueno, lo mismo aquí, entender de que siempre que multiplicamos por el vector nulo, esto nos va a dar cero. En este caso no daría cero como escalar, sino cero como vector. El producto cruz siempre nos entrega un vector. ¿Ya? Em, y fíjense acá, esto igual súper importante. Al multiplicar un alfa por un producto cruz de dos vectores, ¿ya? Y fijarse que el alfa aquí va a multiplicar a cada uno de los vectores por separado, ¿ya? Y la última regla nos dice que es la igualdad de Lagrange. En este caso nos dice que la norma del producto cruz va a ser igual al producto cruz, a la multiplicación de las normas al cuadrado, menos el producto punto al cuadrado. ¿Ya? Bueno, está medio complicado eso, pero es una operación que vamos a tener que aprender de memoria solamente. ¿Ya? Y observaciones nos está diciendo aquí, ¿qué cosa? Cuando tenemos esos dos puntitos, esas dos rayitas, perdón, quiere decir que es algo paralelo, ¿ya? Que el U y el T, cuando son paralelos, quiere decir que U es lo mismo que un T multiplicado por B. De alguna forma, que dos vectores sean paralelos, quiere decir que uno lo podemos expresar en función del otro multiplicándolo por un escalar. O sea, haciéndolo más grande o más pequeño. Porque como son paralelos, quiere decir que van en la misma dirección, ¿ya? Por lo tanto, si son paralelos, el producto cruz siempre nos va a dar cero, ¿ya? Es como al revés. En el producto interior, cuando dos vectores eran perpendiculares, el producto interior da cero. En el producto cruz es al revés. Cuando dos vectores son paralelos, entonces ahí el resultado va a ser cero. Y esta también es importante, esta reglita. Al igual como la anterior, que nosotros decíamos que el producto punto era igual como al producto de las normas por separado multiplicado por el coseno. En el caso del producto cruz es casi lo mismo, pero ahora la norma del producto cruz va a ser igual al producto de las normas de U por B, pero ahora se multiplica por el seno. Por lo tanto, el producto punto va a ser esta misma expresión, pero aquí con coseno. ¿Ya? Va a ser como expresiones similares. Una multiplicada por seno y otra multiplicada por coseno. Cuando multiplicamos por coseno es para el producto punto y cuando multiplicamos por seno va a ser para el producto cruz. ¿Ya? Y lo que mencionamos anteriormente, geométricamente, eh, el producto cruz de dos vectores siempre va a ser un producto perpendicular a ambos. Entonces aquí nos fijamos, ¿cierto? Vamos multiplicando estos dos vectores y este que sobresale del plano es algo completamente perpendicular al anterior. Ya, lo mismo aquí. Tenemos estos dos vectores multiplicando. Acá tenemos algo completamente perpendicular. ¿Ya? Ya, y aquí nos dan algunos ejemplos.